channel. For today's video, I'm gonna be doing this fan with this beautiful galvanized farmhouse tile. And also, I'm going to show you how to make this beautiful little table right here. I really hope you enjoy this video, and if you like it, give me a big thumbs up because you really help to support my channel. If you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell because you get notified every time I post a new video. Remember, here you can activate English captions if you need it, and if you want to see how I make both projects using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente, muy feliz de que estés aquí. Para el video de hoy tengo dos proyectos. El primero, esta pequeña mesita que la puedes utilizar como base. Y también les voy a estar mostrando cómo pueden hacer este abanico decorativo al estilo farmhouse con este toque galvanizado. Ambos proyectos son sumamente económicos. Espero realmente que disfrutes este video. Si te gusta, dame un bonito like porque de verdad que me ayuda demasiado a que mi canal siga creciendo. Además, si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones porque te va a estar notificando cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda, aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitas. Y si quieres ver cómo hice mi decoración por el día de hoy, solo quédate viendo. Para nuestro primer proyecto es súper sencillo. Vamos a necesitar este sign de Dollar Tree. Es en forma cuadrada y lo voy a estar pintando en esta tonalidad de gris. Primero voy a enfocarme en los bordes y luego en la parte de arriba. Debes asegurarte de cubrir bien todos los diseños que tiene. Yo le di aproximadamente 2 manos de pintura. Una vez se haya secado, así es como se estaría viendo. Luego voy a estar utilizando estos pots que son los que traen las suculentas en la parte de arriba. Muchas veces utilizamos las suculentas y no estos pots. Así que yo decidí guardarlos y los voy a estar utilizando para este proyecto. Van a ser las patitas de nuestra mesa. Y la voy a estar pintando del mismo color que pinté la mesa. Una vez se hayan secado, voy a comenzar a pegárselos a lo que es el sign. Voy a colocarlo boca abajo y voy a comenzar a pegarle las 4 patitas. Y solamente utilicé pega caliente. Voy a pegarlos súper pegaditos a cada uno de los bordes de mi sign. Una vez hayas pegado los 4, así es como se estaría viendo tu mesa. Voy a utilizar pintura en color marrón oscuro para darle un distress look. Debes utilizar poca pintura para lograr este efecto. Si colocaras demasiado, en cualquier caso puedes volver a pintarlo en color gris y así arreglarías cualquier cosita que se te haya dañado. Voy a pintar tanto los bordes como las patitas y la parte de arriba de nuestra mesa. Y así es como se estaría viendo nuestra mesa una vez la hayamos pintado y se haya secado. Es súper fácil de hacer, sale muy económica y estamos reciclando cositas que por lo general a veces no utilizamos. Para el segundo proyecto, que es nuestro abanico, vamos a utilizar este embudo de carro. Es súper largo, así que decidí que voy a cortarlo un poco para que nuestro abanico no sea tan alto. Utilicé mi maquinita y así es como se vería una vez lo hayamos cortado. Debes removerle el tape que tiene y también cortarle este borde que sobresale un poco del embudo. Luego vas a necesitar un pote que tenga tapa. Yo conseguí este en mi casa vacío y el tamaño es perfecto. Lo que tengo que hacer ahora es marcar cuánto es que mide más o menos la parte de arriba de nuestro embudo y luego cortar lo que es nuestro envase para que quede del mismo tamaño. Yo utilicé esta maquinita, pudieras utilizar tal vez fuego y quedaría muy bien. Una vez tengamos el boquete hecho en nuestro envase, voy a estar colocándole el embudo y para asegurarme de que se quede fuerte y bien pegadito voy a utilizar pega caliente. Voy a colocárselo a todo el borde y también un poco de pega E6000 solo para estar segura de que no se vaya a salir. Ahora voy a pegarle lo que es la tapa porque no quiero que en ningún momento se me vaya a salir y solo utilicé pega caliente. Ahora vamos a comenzar a hacer las aspas. Hay muchísimas maneras y muchas formas en las que puedes hacerla. Yo creo que utilicé la más clásica. Las dibujé primero en un papel. Y una vez tenga ya la forma hecha y cortada, voy a utilizar este placemat de Dollar Tree. Voy a estar dibujando 4 de estas aspas en el placemat.
Tú puedes hacer tu abanico de 3, 4, 5, 6 aspas, va a depender de tus gustos. Yo quise utilizar solo 4 aspas. Y una vez las tenga todas dibujadas, las voy a estar recortando. Voy a utilizar estos palitos pequeños de bambú. Voy a cortar 4 de ellos que queden el mismo tamaño. Solo le corté un pedacito a cada uno. Y luego lo voy a estar pegando en lo que son cada una de las aspas. Solamente debe sobresalir del aspa un poquito de ese palito de bambú que le estés colocando. Luego vas a necesitar 3 pedacitos más chiquititos de estos palitos y vas a hacer como si fueran unas ramitas. Esto va a parecer como si fuera un pequeño árbol, pero es para asegurarte de que tu placemat se quede derecho y no se vayan a virar los bordes. Debes hacer exactamente lo mismo en tus 4 aspas. Luego vas a necesitar un pedacito de cartón y debes dibujar un círculo lo mejor posible. Una vez lo hayas cortado, ahora vas a comenzar a pegar tus aspas en lo que es este círculo. Yo le coloqué pega caliente solamente en lo que es la parte que sobresale de tu aspa, y una vez la hayas colocado, debes verificar que tu aspa no quede totalmente derecha, debe quedar un poco dobladita para que se note de cómo son las aspas en realidad, que son un poquito viradas y no totalmente derechas. Le quise pegar un pedacito de lo que es tape heavy duty para evitar que se me vayan a mover, y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con todas mis aspas. Debes colocarle las 4 y verificar que te queden centradas cada una de ellas, y así como se vería esta parte del abanico. Luego debes cortar un círculo exactamente igual al que habías cortado en un principio y se lo debes colocar donde están todas las aspas pegadas. Vamos a necesitar un tapón, así que yo quise utilizar este que es de medicina. Pienso que la forma es perfecta, se lo voy a estar colocando en la parte de al frente del abanico. Y debes verificar que te quede lo más centrada posible, y me encanta cómo queda, se ve súper real. También vas a necesitar aproximadamente 12 drawing pins. Vas a cortarle lo que es la parte puntiaguda y deberían verse de esta forma. Voy a utilizar pega caliente para pegarlo a mis aspas. Voy a ponerle 3 drawing pins a cada una de las aspas. Tienen que quedar como si fuera en forma de un triángulo. Y voy a repetir el mismo paso en las 3 aspas que me quedan, y así es como se deberían estar viendo. Ahora voy a pegar mis aspas a lo que es el cuerpo de nuestro abanico con pega caliente en la tapa que debe tener el envase que hayas utilizado. Decidí pintar el abanico con mi pintura en spray en color negro ultramate, y así es como se debería estar viendo una vez esté completamente negro. Pero luego decidí que no quería que se viera totalmente negro, así que utilicé mi pintura en spray en color metallic silver y voy a pintarlo pero un poco diferente. Voy a colocar el spray súper lejos de mi abanico, solamente para que el color gris rocíe un poquito en lo que es el abanico. No se va a ver ni totalmente metálico ni totalmente negro. Luego dije como que quiero que mis aspas se vean un poquito más metálicas, así que solamente con un papel cubrí lo que es la parte de abajo, o sea, el cuerpo del abanico. Sí me gustó ese color negro con un poco de gris, pero las aspas sí le coloqué mucho más pintura en color metallic silver. Ahora, para que se viera un poquito como si tuviera moho el abanico, para darle un poquito de antigüedad, voy a utilizar pintura en color marrón oscuro y con una esponjita voy a comenzar primero que nada a resaltar todos los bordes de las aspas. Luego voy a colocarle un poquito solamente de marrón también en lo que es el centro. También le coloqué en la tapita y puedes colocarle así en las áreas que tú decidas para crear este look. También muy importante, le coloqué en los drawing pins.
Si quisieras, puedes colocarle un poco también en ciertas partes del abanico que tú quisieras resaltar un poquito más o crear este look como si fuera demo. Y una vez hayamos terminado, así es como se verían nuestros dos proyectos juntos. Yo estoy totalmente enamorada del resultado. Me salió demasiado económico y se ve súper real. Espero que a ti también te haya gustado. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. I really hope you like it. And if you do, give me a big thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below what you think about this video and share this video with all the people you can. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado y si fue así, déjamelo saber con un bonito like, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, comentando en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y compartiéndolo con todas las personitas que puedas. Guys, remember, I see you this Monday with a new DIY. ¡Mua! Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua!